Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En clases anteriores ya estuvimos viendo las distintas técnicas de estudio. Estuvimos analizando lo que son mapas conceptuales, la realización del subrayado, la elaboración de esquemas. También vimos reportes de lecturas, tomas de apuntes. Y en esta clase vamos a seguir con la unidad 2, que es la técnica de estudios. Pero esta vez nos vamos a enfocar en dos tipos de técnicas que utilizamos muy a menudo, principalmente a la hora de estudiar, que son la elaboración de resumen y la elaboración de síntesis. El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia, tanto efectuada de manera oral como escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, texto, documento o de una exposición oral, haciendo un extracto en el que se recoja lo más importante de estos, con precisión y utilizando nuestras propias palabras. Los resúmenes son formas condensadas de un texto o discurso, lo cual significa la selección de su material más central, vital o importante, y el descarte de todo aquello que sea superfluo, decorativo o suplementario. Elaborar un resumen siempre tiene una intención, que podría ser uno de estos: brindar una muestra del contenido de un libro cualquiera, como los textos de las contratapas; permitir al investigador enterarse de los puntos principales de un artículo, como los abstracts de los artículos académicos; resumir la información de un texto en una serie de apuntes para su lectura posterior, como en los cuadernos de clase; brindar el núcleo de la información generada durante un periodo de tiempo extenso, como en los resúmenes de cuenta de los bancos; comprobar como ejercicio la capacidad lectora de los alumnos. La elaboración de resúmenes suele ser una técnica de estudio fundamental. Nos permite comprobar que entendimos el texto a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son sus ideas principales y cuáles son sus ideas secundarias. También tenemos algunos tipos de resúmenes, que son los resúmenes ejecutivos, el resumen bibliográfico y el resumen de prensa. ¿A qué nos referimos con resumen ejecutivo? Es un tipo de resumen muy empleado en el mundo financiero y de los negocios, en el cual se busca interactuar en la dinámica de una futura empresa u organización a quien lo lee, dándole los puntos más relevantes del mismo. El resumen bibliográfico es el resumen que se hace de un libro, una obra de literatura o disertación, incluso de un libro científico, ya sea para fines divulgativos o simplemente para una ficha en una biblioteca. Resumen de prensa. Suele hacerse un resumen de prensa o resumen informativo en el cual se sintetizan las noticias del día, eligiéndolas en base a su importancia para la opinión pública en los grandes medios de comunicación como la TV. Para realizar el resumen, debemos de llevar algunos puntos en consideración. Por ejemplo, leer el texto a cabalidad. Es indispensable para hacer el resumen. Separar el texto en párrafos. Transcribe lo subrayado. Redacta de nuevo el párrafo. Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Resumiendo un poco, teníamos que haber leído el texto varias veces y subrayarlo para realizar el resumen. Haber esquematizado o haber hecho algún tipo de mapa, ya sea mental o conceptual.
que también nos ayuda a hacer el resumen correctamente. A partir de las ideas seleccionadas o del esquema o mapa, se vuelve a construir un texto empleando tus propias palabras. Existen algunas reglas simples para elaborar el resumen. No debes usar literalmente las palabras del texto. Debes ser claro y fiel al texto. Asegúrate de que estás reproduciendo lo que dice el texto. No debe tener más de 1/3 de longitud del texto inicial. Si no no son resúmenes, sino que lo que estamos haciendo es reproduciendo el texto. Ahora vamos a ver la otra técnica de estudio, que es la síntesis. Es un sinónimo para resumen. Es usado nada más para escribir la información que se te presenta de una manera más corta y clara. La síntesis nos sirve para poder analizar la información y destacar solo los elementos más importantes de la misma, mediante un resumen objetivo. Nos permite extraer la información de mayor importancia para las aplicaciones de la investigación que nos encontramos realizando de forma rápida, sencilla y objetiva, con la finalidad de extraer conocimientos que puedan servir de base para la obtención de nuevos conocimientos o experimentos. La síntesis implica aclarar la estructura del tema, captar lo esencial e importante, saber qué contenido del texto se puede omitir, jerarquizar las ideas, reducir la extensión del texto, facilitar la memorización y el repaso. La base más importante de la síntesis es que el texto sintetizado se entiende definitivamente. Una de sus características es que es objetiva, se respetan las ideas originales y lo que quiso decir el autor. Es nítida. Para esto se debe ordenar de manera lógica para que pueda ser comprendida sin malos entendidos. Algunas de las importancias de la síntesis es que resulta de gran utilidad al momento de estudiar. No es necesario que las ideas secundarias sean abundantes, ya que lo principal es apuntar las ideas principales. Algunas de sus ventajas son: desarrolla la capacidad de comprensión, analiza las ideas del tema con orden, se estudia de una manera más eficaz y se realiza mejor los repasos del tema. La actividad que vamos a desarrollar hoy es poner en práctica las dos técnicas de estudio que estuvimos viendo el día de hoy, que son el resumen y la síntesis. En la primera actividad vamos a hacer un resumen sobre un artículo que ya estuvimos viendo, que ya estuvimos trabajando en las clases anteriores, que es un artículo científico publicado en la revista científica de Redalyc con el tema Retos de las universidades en el siglo XXI. En la actividad 2 vamos a elaborar una síntesis después de la lectura minuciosa de un artículo denominado Incursión de las TIC en la educación superior. Cualquier duda que tengan referente a la actividad de hoy o al material de lectura, lo pueden hacer en la parte de foros, en la plataforma que tienen disponible en la página institucional.